Bien, tengan muy buenas tardes nuevamente, espero que estén muy bien, que su familia igual estén bien y que hayan tenido un fin de semana tranquilo. Quisiera partir recordándoles que tienen como tarea la realización de la actividad de torsión, ¿cierto? Que ya termina y que deberían estar entregando esta semana. Voy a revisar para dejarlo claro y en específico eh, cuando se entrega. Sería este viernes 29 de octubre y tienen hasta las 10 de la noche para subir a la plataforma ya la actividad. Solo también recordar que hay cuatro compañeros, en realidad dos grupos, que quieren trabajar en pareja, que es Cristian Tureo con Camilo Rivas y Luis Polgar con Carolina Zúñiga. Solo he tenido esos dos grupos interesados en trabajar con un compañero. No sé si de los conectados alguien querrá trabajar con otro compañero porque recuerden que tienen la opción de que sean pareja la entrega de la actividad de torsión. Eh, bueno, espero que lo vayan pensando. Para los que van a ver la clase después, ojalá me manden un mensaje por Teams indicándome quién es el par que va a trabajar para así poder cargarlo al ambiente de aprendizaje y puedan entregar. La fecha no es modificable, ya, así que tienen hasta este viernes 29, hasta las 10 de la noche para entregar. Y recuerden, como dice ahí en el enunciado de la plataforma, si no cumplen con la entrega, se considera como no enviado y se evalúa con la nota mínima, ¿ya? Y recuerden que va la nota de torsión con la nota de flexión. Se promedian y esa es la nota que va al sistema. Bien, entonces, dicho eso, ahora vamos a ir a trabajar a la nueva unidad. Pero antes, ¿alguna duda con respecto al tema de torsión que quisieran aclarar antes de ya avanzar? Si es que pudieron ver la tarea, qué problemas quisieran revisar o algo. Bien, al final dejaremos unos 5 minutitos por si es que se les ocurre algo para poder trabajarlo también y aclarar, aprovechar esta clase, que es la que tenemos eh, para que entreguen una buena actividad aquí al viernes. Bien, entonces cambiamos de tema y nos vamos directamente a lo que continúa, que es la unidad de flexión. ¿Ya? Entonces tenemos que ver ese contenido hoy día, eso es lo que tenemos que revisar. ¿Qué se entiende por flexión? ¿Ya? Así que vamos a este documento. Bueno, la flexión resulta ser eh, un nuevo esfuerzo, ¿ya? El título en específico que vamos a trabajar es flexión pura, fuerza cortante y momento flector en vigas. Y como les decía, la flexión es otro tipo de esfuerzo que vamos a considerar. Recuerden que ya llevamos varios. Por un lado están los de la primera prueba, que fueron los esfuerzos normales, los de corte, los de aplastamiento. Ahora en esta actividad que están realizando, el esfuerzo de torsión, ¿cierto? Que nace debido a la aplicación de un torque. Y, y pasamos finalmente ya a uno de los últimos esfuerzos, que es el esfuerzo por flexión, y que se va a dar en la industria principalmente cuando utilicemos una maquinaria o contemos con estructuras como las que aparecen ahí. En rigor, la flexión se va a dar cuando utilicemos vigas, ¿ya? Por eso se llama flexión pura en vigas, ¿ok? Y en la industria podemos encontrar máquinas como la que aparece aquí en esta primera imagen, en donde esta se especializa en transportar contenedores y vemos que hay una viga y que tiene ciertas características que son importantes de observar, al igual que en la imagen que está acá, en la imagen que está arriba y en la imagen por acá abajo. Fíjense que estas vigas, ¿cierto? Ese elemento que nosotros consideramos ahí, tiene una forma particular. Uno la puede mirar de frente y se va a dar cuenta que tiene algo como así, ¿cierto? Como una especie de aleta, ¿cierto?
y tiene un centro y ese centro es bastante delgado. No me quedó muy bien, pero bueno. Y eso se extiende, ¿cierto?, a lo largo ahí de la forma que esta va a tener. Se extiende ahí a lo largo, ¿cierto? Ahí. Entonces después por otro lado vamos a encontrar, claro, una superficie así, aquí va a estar hacia arriba, aquí va a estar hacia el lado, ahí va a estar hacia abajo. Claro, y ahí tenemos la viga, ¿cierto? Ahí está la viga con una mirada un poquito más tridimensional. Entonces la pregunta es ¿por qué la viga es delgada en el centro? ¿No? Dentro de las primeras observaciones que uno hace, ¿por qué tiene una parte delgada en el centro y esto es uniforme, ¿cierto? Y tiene una aleta arriba. Bueno, tiene esa forma, y ya vamos a hablar de por qué esa forma de la viga. Entonces, cuando se coloque una carga arriba de la viga, en este caso tirando hacia abajo, colocando un contenedor, lo que va a tender esta viga va a ser a curvarse. Se va a curvar. Y ese fenómeno de curvatura que va a producir es lo que nosotros llamamos flexión. Y todas estas vigas que van a soportar carga, como por ejemplo este tecle que tiene la posibilidad de moverse horizontalmente, al igual que el que está acá, van a cargar algo y por tanto van a aplicarse una fuerza sobre la viga, que va a sostener no solo el peso del tecle, sino que también el peso que se cuelgue de ella. Aquí vemos como este tecle también que va de poste a poste o de pilar a pilar, tiene la posibilidad de levantar estas especies de, no sé cómo llamarlo, de cilindros, ¿cierto?, que contiene algo y que los levantan y lo trasladan al interior de esta bodega. Y ya en otro tipo de tecle encontramos uno que no está pivotado de extremo a extremo, sino que está articulado en la pared, ¿cierto? Ahí es donde está pivotado y tiene una parte libre, y por tanto aquí también va a ocurrir el efecto de flexión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se entiende por flectar? Bueno, aquellas situaciones en que nos encontramos con este tipo de roturas, y que se da principalmente en la construcción ya de edificios con vigas de cemento o en la construcción de alguna estructura con vigas de madera. Y acá en estas imágenes nosotros observamos cómo llega a la rotura este elemento. Y aquí vemos claramente cómo una viga de cemento se sometió a una carga externa. No sabemos de qué tipo, si fue una carga externa puntual o distribuida. El tema es que observamos cómo está desde abajo hacia arriba agrietada esta viga. ¿Y por qué podría? Y después vamos a explicar por qué se da esta grieta donde observamos que abajo hacia arriba se agrieta, pero si miramos esta parte superior, observamos que está no agrietada, por el contrario, está como molida la viga, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Ocurrió que la parte de arriba apretó hacia el centro, mientras que la parte de abajo se extendió hacia afuera. Por lo tanto, vamos a definir más adelante que acá abajo ocurren esfuerzos de tensión, normales de tensión, y acá abajo arriba ocurren esfuerzos normales de compresión. Entonces, al comprimir la parte superior de la viga es como que se muele, y al estirar a través del esfuerzo de tensión normal, la parte de abajo se agrieta, se rompe porque se está separando. El efecto más claro del esfuerzo normal de tensión en la viga es como vemos acá, que esta llega a la rotura, ¿cierto? Llega al rompimiento, y la parte de arriba no se rompió porque el esfuerzo normal en una madera tiende a presionarla, pero como la madera tiene una elasticidad un poquito mayor que la del cemento, soporta, ¿cierto?, ese tipo de esfuerzo. Así que, bueno, eso lo vamos a ir definiendo dentro del desarrollo de la clase. Finalmente, ¿cuál es la implicancia que tiene esto para el área de ustedes, ¿cierto?, que es la minería y la metalurgia? Bueno, tiene que ver principalmente con la fortificación, pero no la fortificación ya más tecnológica o la fortificación que se utiliza hoy día en términos de estas como lanzas que se colocan en la pared, ¿cierto?, y que van de roca a roca y que sostienen esa roca y que se venga abajo, o esta rejilla, ¿cierto?, que se coloca, entiendo, desde mi ignorancia en el tema, creo que se coloca una rejilla, ¿cierto?, que también permite que no caiga. Vamos a la fortificación más rústica, por decirlo, en un contexto que tiene que ver con palos, ¿cierto? Y como vemos acá en esta imagen animada,
estamos observando cómo está colapsando esta fortificación de esta mina, ¿cierto?, subterránea, donde, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos de la resistencia a materiales? Bueno, observamos que hay un peso, ¿cierto?, que está sobre la viga, y ese peso obviamente está sometiendo a flexión esta viga que lo soporta. Y observamos que el esfuerzo por flexión y la alarma que está teniendo digamos, el minero acá, es que la viga, la columna vertical, está sufriendo lo que se conoce como pandeo. Aquí tenemos el efecto pandeo, que es lo último que vamos a ver. Y acá estamos en la flexión. Entonces aquí está la flexión del elemento. Y bueno, si eso es muy grande, esto va a colapsar y debería caer a suelo, ¿cierto? Así que ahí es donde entra en juego el tema de la flexión para el área de ustedes, en esta fortificación. Bien, si vemos un GIF, podemos ver uno en 2 dimensiones, que vendría siendo este. Aquí tenemos uno en 2D, y por este otro lado tenemos uno en 3D, en donde observamos cómo se carga externamente una viga y se curva, ¿ya? Y esa curvatura va a generar distintos esfuerzos internamente, y que van a ser traducidos finalmente en el esfuerzo por flexión. Vamos a ver que en una flexión existe el esfuerzo normal, ya sea de compresión y tensión, pero también está presente el esfuerzo cortante. Entonces, internamente en una viga sometida a flexión, vamos a encontrar 3 tipos de esfuerzo. Vamos a encontrar el esfuerzo normal de compresión, vamos a encontrar el esfuerzo normal de tensión, y vamos a encontrar el esfuerzo cortante debido a la flexión. Entonces eso es importante estructurarlo y tenerlo súper claro, ¿ya? Porque vamos a encontrar estos elementos y eso va a definir cada una de las áreas que nosotros vamos a estudiar a continuación. Entonces, por un lado, vamos a tener un sigma de tensión, esfuerzo normal de tensión. Por otro lado, vamos a tener un sigma de compresión. Y por otro lado, vamos a tener un esfuerzo cortante. O sea, vamos a tener 2 sigma y un tau. Todos ellos van a ser causados por la flexión. Entonces, esfuerzo normal de tensión debido a la flexión, esfuerzo normal de compresión debido a la flexión y un esfuerzo cortante debido a la flexión. Obviamente estos están producidos por fuerzas internas en la viga, y esta también va a ser realizada por fuerzas internas en la viga, ¿ya? Las fuerzas internas acá van a ser perpendiculares al área del elemento que vamos a considerar, recuérdenlo. Y acá vamos a decir que las fuerzas son paralelas al área de corte del elemento, que eso es lo que define un esfuerzo de tensión o de compresión o un esfuerzo cortante. Entonces en la flexión finalmente van a estar involucrados los 3 principales esfuerzos que hemos visto en la primera prueba y en la primera unidad. Entonces, a continuación, para llegar a detallar ese tipo de esfuerzo, tenemos que ver de qué manera nosotros podemos cargar externamente una viga, y así, en base a esa carga, poder entender cómo se está flectando o cómo se irá a flectar. Entonces, lo primero que definimos es que hay 2 tipos de carga: las cargas concentradas y las cargas distribuidas. Las cargas concentradas también se llaman cargas puntuales o cargas punto, que corresponden a una sola carga y que se va a aplicar en un punto de la viga. ¿Ok? Luego están las cargas distribuidas, y que pueden ser cargas uniformemente distribuidas, como cargas irregularmente distribuidas o no uniformemente distribuidas. ¿Cuáles vamos a estudiar principalmente nosotros? Vamos a estudiar este tipo de carga y este tipo de carga. Solo 2. En este caso vamos a tener una distribución de carga constante, ya en el primer caso, donde esta distribución de carga constante nosotros le llamamos W. W representa la carga que se coloca sobre la viga, y esta carga está distribuida a lo largo de una cierta longitud, a lo largo de un L. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos este tipo de carga? Lo que vamos a hacer es llevar esta carga constantemente distribuida a lo largo de la viga a una sola carga concentrada o carga punto. Le llamamos P.
¿Y cómo vamos a encontrar esa P? La vamos a encontrar multiplicando la distribución por el largo donde esté distribuida esa carga. ¿Y dónde ubicamos esa carga? La ubicamos a la mitad de la longitud. Entonces, eso es lo que hacemos cuando tenemos una carga constantemente distribuida a lo largo de una viga. La llevamos a una carga puntual. ¿Cómo? Multiplicando la distribución por el largo donde esté distribuida, y esa carga puntual la ubicamos a la mitad de la viga. Y así transformamos una carga concentrada constante, perdón, una carga distribuida constante en una carga concentrada, en una carga de tipo punto. Luego vamos a encontrar una distribución como esta, en la que vamos a tener una distribución lineal de carga. Y esa distribución lineal de carga también tenemos que llevarla a una carga punto. Entonces nosotros vamos a tener W, que es la distribución, vamos a tener también que va a estar distribuida linealmente a lo largo de una cierta longitud en la viga, y tenemos que llevarla a una carga puntual. ¿Okay? ¿Y cómo la vamos a llevar a una carga puntual? Primero, a través del cálculo del área de la figura que representa. En este caso tenemos un triángulo de tipo rectángulo, y el área de un triángulo rectángulo es base por altura dividido en 2. Entonces, la manera de llevar esta distribución lineal a una carga punto es multiplicar la distribución por el largo donde esté ubicada y dividirla en 2. ¿Okay? Esa es la manera de llevarla a una carga punto. ¿Y dónde va a estar ubicada esta carga puntual? Va a estar ubicada a L tercio de la parte más alta de la viga, o de la distribución, perdón. Va a estar ubicada en la parte más, a 1/3 de la parte más alta de la distribución. Ahí va a quedar esa carga puntual. Entonces, vamos a tener principalmente 3 tipos de carga, las cuales ustedes van a tener que ir estudiando y analizando. Por un lado, las cargas puntuales, que se ocupan en un solo punto dentro de la viga, las uniformemente distribuidas, ya sea constantes o lineales, ¿ya? Y estas hay que transformarlas a una carga puntual. Del mismo modo que hay unas cargas, hay apoyos, porque las vigas tienen que estar apoyadas en ciertos puntos. Y los puntos definen qué tipo de viga vamos a tener enfrente. Estos puntos de apoyo y también el tipo de carga. Vamos a decir que vamos a trabajar con vigas estáticamente determinadas cuando se tenga una equivalencia matemática, y la que establece lo siguiente, que voy a tener la misma cantidad de ecuaciones según la misma cantidad de incógnitas. Y eso nace principalmente en el análisis de las reacciones que aparecen cuando ubicamos a la viga en algún tipo de apoyo. En este caso, tenemos una viga que está apoyada en un punto simple, que vendría siendo ese punto, y tenemos un apoyo móvil, que vendría siendo un rodillo o un patín, si se acuerdan de la primera unidad. Cuando una viga se apoya en un patín, va a tener una sola reacción, que es una reacción de tipo vertical. Pero cuando está en un apoyo fijo, lo que va a ocurrir es que tiene 2 reacciones, una vertical y una horizontal. Recuerden que un apoyo en la dirección en la que no produzca movimiento es donde hay una reacción. El patín, por ejemplo, permite que la viga se mueva horizontalmente. Entonces ahí no hay una reacción. Pero impide que se mueva verticalmente, entonces sí ahí hay una reacción. Y por tanto tenemos 3 reacciones. Entonces tenemos 3 incógnitas. Debemos tener 3 ecuaciones. Y esta viga está estáticamente determinada porque para resolver este sistema mecánico nosotros contamos con 3 ecuaciones para resolverlo. Por un lado utilizamos sumatoria de fuerza en X igual a 0, por otro lado sumatoria de fuerza en Y igual a 0, y por otro lado sumatoria de momento igual a 0. Por lo tanto tenemos 3 ecuaciones, contamos con 3 incógnitas, el sistema sí tiene solución. Independiente de donde esté el patín, si en el extremo o a la mitad, siempre va a generar una misma reacción, que es la reacción vertical. Si tenemos una viga empotrada, recuerden que una viga empotrada tiene también 3 reacciones, una horizontal, una vertical y también está el momento. Entonces, nuevamente, en cada uno de estos casos tenemos 3 reacciones, y si tenemos 3 reacciones podemos tener solución porque tenemos 3
ecuaciones que nos permiten resolver. En cambio, una viga estáticamente indeterminada o hiperestática es una viga en la cual vamos a tener mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones que nos permitan resolver el sistema. Entonces hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio entre la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Veamos esta viga simplemente apoyada, cuántas reacciones va a tener. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, hay 4 reacciones y tenemos solo 3 ecuaciones. Por lo tanto, este sistema está indeterminado o es una viga hiperestática. Si tenemos 2 patines, tenemos una reacción por ese lado, otra reacción por ese lado, ahí tenemos eso y tenemos eso. 4 nuevamente. Si está empotrada y tiene un patín, 1, 2, 3, 4. Y más si está bien empotrada, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tiene 6 reacciones cuando está bien empotrada. Entonces, se nos escapa la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones que tenemos para poder resolver este sistema. Así que esas son vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas y nosotros solo trabajamos con vigas estáticamente determinadas. Así que 3 ecuaciones, 3 incógnitas, debería tener una solución. Y estas cargas y estos tipos de apoyo lo que generan en la viga es lo que se conoce como fuerzas cortantes que van a definir un esfuerzo cortante y un momento flector. Entonces, si nosotros tomamos una viga, ¿cierto? Y esta viga la sometemos a cargas puntuales, apoyos y cargas constantemente distribuidas, podemos entender que va a ocurrir lo siguiente. Esta viga que está acá es una sola viga que está cortada en 2 partes, ¿ya? Si nosotros dibujamos originalmente esa viga, es una viga que en los extremos está con un apoyo de tipo patín porque tiene solo una reacción vertical, que sería la reacción A y la reacción B, siendo este punto de acá el A y este punto de acá el B. Tenemos una carga que está constantemente distribuida a lo largo de la viga y tenemos una carga P1 que apunta hacia arriba, que es una carga puntual, y tenemos una carga P2 que apunta hacia abajo. Entonces originalmente tenemos esa viga. Eso es lo que se nos va a presentar. Y la podemos desglosar de esta manera. ¿Y qué es lo que encontramos internamente si nosotros tomamos la viga en su parte central y hacemos un corte? Y hablamos de una línea de corte. Si yo hago un corte en la viga, la parto por la mitad, por decirlo de una forma, internamente, donde hago un corte, voy a encontrar que para mantener el equilibrio, debo tener una fuerza cortante V y un momento flector en la dirección contraria a lo que ocurre en el extremo. ¿Por qué? Porque si yo quiero, y aquí espérenme un poquito que quiero mostrarles con una regla un poco cómo se genera la flexión. Entonces, les pido que miren un poco la pantalla, donde estoy yo. Esta es una regla, ¿cierto? La regla está acá y yo la tengo pivotada en mis dedos. Entonces, si yo coloco una carga muy grande en ella, lo que va a ocurrir es que se tiene que flectar, ¿ya? Debería hacer eso, debería curvarse. Entonces, si yo la pivoto acá y con mis dedos me apoyo, lo que hacen estas, y más encima le ponemos una carga externa, lo que hacen los apoyos es jefatura. Entonces, ahí están los apoyos, la cargo con mis dedos externamente y la doblo. Eso es la flexión, se flectó. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Las reacciones que van en los extremos generan una fuerza a una cierta distancia de un punto central y por tanto están haciendo esto, están generando momento en la viga. Y el momento flecta, el momento torsiona, ¿cierto? Flecta la viga, ¿cierto? Entonces por el otro lado es lo mismo. Entonces si yo la parto por la mitad y hago un corte en la mitad,
lo que voy a tener es que para mantener la flexión, el equilibrio, necesito aquí internamente que haya un momento que genere también ese efecto, el efecto de la torsión, el efecto de la flexión. Entonces, internamente debe aparecer un momento que vaya en sentido contrario al del extremo, ¿ya? Y por otro lado tiene que haber una fuerza cortante que tienda a tirar esto hacia abajo para que se flecte. Entonces vamos a decir que V de ahora en adelante es la fuerza cortante. Y M va a ser el momento flector. Y por tanto, la fuerza cortante va a definir posteriormente un esfuerzo cortante y el momento flector posteriormente va a definir un sigma, un esfuerzo normal. Si miro el otro lado, si miro en la parte derecha mirando la pantalla, y acá entonces esto está flectado, debería estar flectado, y como acá tengo esta reacción y tengo las cargas, contraria a la reacción, tiene que haber una fuerza cortante y un momento en sentido contrario a los que dibujé acá. De tal manera que la viga siga estando sometida a flexión. Y eso es lo que ocurre internamente cuando la viga se somete a flexión. Entonces, el momento flector que aparece acá y la fuerza cortante son características que aparecen internamente a la viga cuando está flectada debido a cargas externas. Finalmente, eso es el efecto que produce cada uno de estos elementos. Por un lado, vamos a tener que las fuerzas cortantes tienden a cortar la viga, ¿ok? Tienden a cortarla. Por eso, si volvemos a la imagen más clara en el tema de la madera, ¿qué es lo que tiende a hacer esto? A cortarlo por la mitad, a cortarlo, pero no se corta por la mitad, ¿ya? Entonces hay un esfuerzo cortante que está definido acá, pero ese esfuerzo cortante también define un esfuerzo normal. Y ese esfuerzo normal está definido por el momento flector en las vigas. Así que estos elementos, la fuerza cortante y el momento flector, son los más importantes para el análisis de la flexión, porque ellos nos van a llevar a poder calcular los esfuerzos normales de tensión y de compresión en la viga y el esfuerzo cortante en la viga. Entonces, cuando la viga se somete a flexión, necesariamente nosotros tenemos que partir hablando de las reacciones en los apoyos. Entonces aquí tenemos una reacción, acá tenemos otra reacción, porque el apoyo es de tipo rodillo, entonces permite el movimiento horizontal, pero no el vertical, entonces hay dos reacciones. Ya, a esta le vamos a llamar la reacción A, y a esta le vamos a llamar la reacción B, y externamente está la fuerza F, ¿cierto? Acá arriba, que está generando una fuerza concentrada, externa a la viga, y por tanto la está empujando hacia abajo, y como está sostenida acá, la curva se flecta. Bien. Y cuando la curva se flecta, decimos que está sometida a esfuerzo de flexión. ¿Y qué es lo que ocurre cuando está sometida a esfuerzo de flexión? Primero, como lo vimos en la imagen de la viga de cemento, hay una parte que es la parte superior de la viga que va a estar sometida a esfuerzos de tipo compresivo. Cuando esto se curva, acá arriba nosotros podemos decir que tiende a arrugarse. Y es lógico, vean su mano, donde están los nudillos. Yo los invito a que vean su mano y la empuñen y van a ver que los nudillos están estiraditos. Pero ahora extiendan la mano, eleven sus dedos y van a notar que ahora los nudillos están completamente arrugaditos. ¿Sí? Entonces ahí está presente el fenómeno de flexión, pero en nuestras manos. Si empuñan, los nudillos, la piel está estirada. Si suben los dedos, los 4 dedos hacia arriba, como si estuvieran curvados, como en flexión, van a darse cuenta que se van a arrugar los nudillos e incluso desaparecen. Bueno, eso es la flexión, ¿ok? Y eso ocurre en el material.
La parte superior está sometida entonces a un sigma de compresión y la parte inferior está sometida a un sigma de tensión, a un esfuerzo normal de tensión. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos un pedacito de este elemento, por ejemplo, aquí tenemos la viga definida en muchos pedacitos. Si nosotros tomamos un pedacito de acá abajo, de la viga, ¿qué es lo que está ocurriendo sobre ella, sobre ese pedacito de elemento? Está siendo tirada tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y lo está haciendo tirada por una fuerza interna en la viga. Esa fuerza F es una fuerza interna que ocurre en la viga y que debido a la flexión tiende a tirar a un pedacito de materia, a un pedacito de viga que la compone. Por lo tanto, tenemos el esfuerzo por tensión. ¿Por qué? Porque esa fuerza es perpendicular a esa área. En cambio, si miramos un pedacito de la superficie de arriba, ese pedacito, vamos a observar que lo que está ocurriendo es que hay una fuerza interna que va hacia adentro del pedacito. Y esa fuerza F y esa fuerza F' lo que están produciendo es una compresión sobre esta área, sobre el área lateral del material. Pero a su vez, esa carga F externa que está actuando ahí, si consideramos otro pedacito de ese material, está generando también fuerzas que van paralelas al área. Fuerzas paralelas a estas caras. Y ahí estamos ante el esfuerzo cortante. Entonces, la carga externa y las reacciones lo que están produciendo en los pedacitos interiores de la viga, en la conformación de un pedacito de masa, un dm, si estuviéramos en matemática un diferencial de masa, tendríamos que analizar estas fuerzas diminutas internas que son de tensión y compresión y de cortante. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar el efecto del esfuerzo de compresión y de tensión en esa vía, que son los sigmas normales. Y vemos aquí en estas gráficas cómo se genera ese sigma dependiendo si la viga tiene una masa uniformemente distribuida o no. Y observamos en el primer caso, acá, donde tenemos lo que se llama un perfil simétrico, que a mí también me gusta llamarle masa uniformemente distribuida porque depende de la inercia, ¿sí? Cuando es un perfil simétrico, es decir, tiene la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha igual, pero en un lado la masa es uniforme, ¿cierto? Porque tiene las mismas aristas. Encontramos que el esfuerzo máximo de compresión y de tensión son iguales. ¿Y qué define eso? Define que si hay un esfuerzo máximo de compresión y en la otra parte, en la otra cara, hay un esfuerzo máximo de tensión, significa que esto va a ir disminuyendo a medida que me voy al interior de la viga. Y efectivamente, paso al interior de la viga por un lugar donde el esfuerzo es cero. Y ese punto, donde el esfuerzo de compresión y de tensión pasan a ser cero, se llama eje neutral de la viga. Por lo tanto, las vigas cuando son sometidas a esfuerzo de flexión, internamente, en una parte de su longitud de altura, tienen una fibra, un eje, en el cual el esfuerzo es cero. Y por tanto, desde ese punto hacia arriba, se va a ir definiendo el esfuerzo de compresión, y desde ese punto hacia abajo, se va a ir definiendo el esfuerzo normal de tensión. Ahora bien, si la viga no es simétrica, es decir, tiene un perfil asimétrico, tiene una masa no uniformemente distribuida, vamos a observar que ese eje neutral o ese lugar donde el esfuerzo es cero está más cerca del lugar donde haya mayor concentración de masa.
Aquí nosotros tenemos una viga de tipo T, donde a simple vista observamos que la mayor cantidad de masa está donde está la aleta, porque acá abajo no tiene nada, entonces está el perfil y está la aleta. Entonces el eje neutral está más cerca de este lugar, porque ahí es donde hay mayor concentración de masa de la viga. Entonces el eje neutral tiende a estar más cerca de este lugar. Y ese eje neutral define un sigma cero, un esfuerzo normal cero. Y desde ahí hacia arriba vamos a tener el esfuerzo máximo de compresión y desde ahí hacia abajo vamos a tener el esfuerzo máximo de tensión. Y por tanto eso define el valor y la manera en que va a estar distribuido el esfuerzo. Entonces observamos en estas dos gráficas que el esfuerzo se define linealmente con la distribución o la manera en que se distribuye la masa de la viga. Y eso define el esfuerzo, el eje neutral donde el esfuerzo vale cero. Entonces, para resumir, cuando tengamos una viga y esté sonriendo, la parte de arriba está sometida a un esfuerzo normal de compresión y la parte de abajo de la viga va a estar sometida a un esfuerzo de tensión. Y en una de las fibras a lo largo de su altura vamos a encontrar que en esa línea existe un eje llamado neutral donde el esfuerzo normal es cero. Importante es determinar la distancia que hay entre el eje neutral y la parte más alta de la viga o el eje neutral y la parte más baja de la viga. A esa distancia se le llama la distancia al eje neutro y que la definimos con la letra C. ¿Ok? Cuando la viga es uniformemente distribuida, la C es la mitad de la altura. Aquí en este caso, si nosotros definimos que esta viga tiene una altura h, C va a ser igual a h medio. ¿Ok? Porque el eje neutral pasa por el centro de la viga. Porque es de masa uniformemente distribuida. Y así de simple. Pero cuando la masa no es uniformemente distribuida, van a existir dos distancias desde el eje neutral hacia la parte más alta de la viga y va a existir otra distancia desde la parte central hacia la más baja de la viga. Entonces vamos a tener dos C. Vamos a tener un C para el sigma máximo de compresión y vamos a tener una distancia para el sigma máximo de tensión. Y eso va a definir, el eje neutral. Así que hay que tener claro esta distancia porque finalmente esa distancia es la que nos va a permitir calcular el esfuerzo de compresión y de tensión y también nos va a permitir determinar el esfuerzo cortante que va a estar actuando en la viga. ¿De qué manera entonces ahora calculamos ese esfuerzo normal por flexión? Bueno, primero vamos a partir por el sigma, ¿cierto? Por el sigma. Porque después vamos a hablar del tau, ¿ya? Recuerden que el sigma es el esfuerzo normal y el tau es el esfuerzo cortante. Entonces, ¿cómo determinamos el sigma? Ya sea de compresión o de tensión. Esto es para los dos casos, ¿ya? Para la compresión y para la tensión. En ambos casos lo calculamos de la misma manera. Ya, este esfuerzo depende de M, donde M definimos en la parte anterior que es el momento flector máximo, ¿ya? Ese M es el momento flector. C es la distancia desde el eje neutral a la fibra más alta para el sigma de compresión y es desde el eje neutral a la parte más baja para el sigma de tensión. Entonces ese se va a cambiar. ¿Ok? Ojo, se puede cambiar. Si el C es de una viga uniformemente distribuida, significa que el sigma es igual tanto en compresión como en tensión. Ya eso es lo que dice acá, que si estamos en una viga simétrica, el sigma de tensión es el mismo del sigma de compresión. Pero si estamos en una viga asimétrica, los esfuerzos normales son diferentes porque tenemos un C distinto. Bien, entonces esta es la fórmula. Ahora la pregunta es ¿cómo calculamos M? ¿Cómo calculamos C? ¿Y cómo calculamos Y? Bueno, lo primero que vamos a decir es que el I sobre C tiene una relación que se llama el módulo elástico de la sección. Y esta es una variable
característica de la viga y que depende de su inercia, porque la I es la inercia. Aquí dice I, momento de inercia. Ya vamos a ver cómo calcular la inercia. Y C es la distancia al eje. Entonces, ¿qué implica este módulo elástico de la sección? Implica lo siguiente. Si nosotros, veamos el ejemplo, si nosotros tenemos una viga de madera, y la viga de madera tiene una altura de 6 pulgadas y un ancho de 4 pulgadas, es exactamente igual a que tenga una viga que tenga una altura de 8 pulgadas y 3 pulgadas de espesor. Porque en ambos casos me da un área de 24 pulgadas cuadradas. ¿Qué implica esto? Lo siguiente, desde el punto de vista teórico, la inercia para una viga rectangular es 1 partido en 12 de la base por h cubo. Y como tiene una masa uniformemente distribuida, la distancia, el eje neutral pasa por el centro. Insisto, cuando la viga tiene una masa uniformemente distribuida, como lo vemos aquí en la imagen, la distancia desde el eje neutral hacia la parte más alta es la mitad. Entonces, h medio. Si hacemos un despeje, obviamente ese h con el 3 se va y queda un sexto de h cubo, ese 2 se simplifica con s y queda un 6 ahí, de h cuadrado, perdón. Y si yo multiplico b por h, eso es altura. O sea, esto lo desglosa así, b por h por h. Y b por h, eso es área, perdón. Es el área. Entonces finalmente queda un sexto del área por la altura. Y por tanto, ¿de quién depende el módulo elástico? Depende de h, que queda como variable independiente. Porque el área va a ser una constante. Pero yo puedo aumentar o puedo disminuir ese módulo elástico de la sección en función de la altura. ¿Y cuándo el módulo elástico de la sección va a ser más resistente o más grande? Cuando tenga mayor altura. Por lo tanto, no importa que la viga sea ancha. Lo que importa es que la viga tenga una cierta altura. Y eso lo podemos ver de una manera tan simple con una regla. Con la misma regla que les presenté recién. Si nosotros tenemos la regla y yo la acuesto, fíjense, me queda esa altura, que vendría siendo su espesor. Y por tanto yo la puedo flectar fácilmente. Pero si la coloco de canto, así, ¿cierto? Por más que trate de doblarla, no lo voy a poder hacer, porque ahora tiene altura. Tiene un área que es la misma que si estuviera acostada. Pero acostada la someto a flexión más fácil que si estuviese vertical. Así no la puedo flectar. De canto yo no puedo flectar la viga, ¿ya? Entonces esto no se hace cuando la viga tiene altura. Por eso las primeras imágenes mostraban una viga delgadita y una aleta, porque con eso es muy resistente. Si es más alta, que ancha. No nos sirve que sea ancha, pero sí nos sirve que sea alta. Bien, entonces ahí tenemos el módulo elástico de la sección. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese módulo elástico de la sección? O la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular la inercia? ¿O cómo vamos a llegar a establecer C si la masa no es uniformemente distribuida? Bueno, eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos varios caminos. Un camino es la matemática, el papel y el lápiz y la calculadora. En ese camino, lo que nosotros vamos a hacer es un desarrollo matemático, ¿sí? Y el desarrollo matemático nos va a llevar a herramientas que nos van a permitir completar esta tabla. ¿Qué estamos haciendo en esta tabla? A través de esta tabla lo primero que vamos a calcular es el eje neutro. El eje neutro lo vamos a calcular en esta primera parte. Aquí, separando esta tabla, en esa línea, acá va a estar el eje neutro y que va a ser esta I. ¿Ok? La I pasa a ser el eje neutro. Y por otro lado, en la otra parte de la tabla, vamos a calcular la inercia. La inercia respecto de el centro de gravedad o el centroide. ¿Ya? Vamos a calcular la inercia a través de lo que se conoce como el teorema de Steiner. Entonces, matemáticamente nosotros podemos calcular el eje neutro, y si calculamos el eje neutro, vamos a calcular C, porque recuerden que desde el eje neutro a la parte más alejada, hacia arriba, el sigma de compresión, y desde el eje neutro a la parte más baja es el sigma de tensión. Y también vamos a poder calcular la inercia. Entonces, si yo tengo
la inercia y C, voy a poder calcular S, y si tengo el momento flector, perfecto, calculo el esfuerzo. Pero también existe otro camino, que es el cálculo de S y la inercia por medio de tablas. Y eso es cuando nos dan una... cuando nos dan una viga en concreto, y quiero acceder a la tabla, así que les pido aquí, voy a mostrarles. Esperemos que se abra, perdón. Acá está. Aquí tenemos la tabla donde nos muestran los perfiles laminados de acero y que se llama forma S. Y aquí nosotros tenemos el S. Fíjense que aquí está la designación de la viga. S610 por 149. Todo lo demás. Entonces el enunciado va a decir, si tenemos una viga S460 por 104, y ahí usted sabe al tiro que esta es una designación de la viga y por tanto eso le va a permitir calcular la inercia de la viga y el módulo de la sección que están en esta tabla. ¿Ok? Y acá está la otra forma S, otro perfil laminado de acero, ¿ya? Aquí tenemos un perfil W donde la aleta es un poquito más ancha. Aquí tenemos la asignación que es la W310, W250 y así sucesivamente. Pero todas podemos calcular el S y la I, el módulo de la sección y la inercia. Y eso lo podemos sacar directo de la tabla. Entonces hay que tener mucha atención a lo que dice el enunciado. Cómo el enunciado nos muestra el ejercicio. Y el mismo enunciado nos va a decir que vayamos a la tabla o nos va a decir que desarrollemos matemáticamente por medio de completar las tablas del elemento. Y aquí, por ejemplo, tenemos un tubo de acero forjado, cédula 40, que los tubos también se pueden someter a flexión, ¿ya? Y ahí tiene esas características, y ahí aparece el diámetro, ¿cierto? Un octavo, un cuarto. Luego por acá están las vigas, pero no de acero, sino que de aluminio, ¿ya? Una viga de aluminio. Y bueno, y ahí están las tablas. Entonces podemos acceder por estas tablas o podemos completar la tabla para calcular esas características, ¿ya? Y teniendo ellas, podemos calcular finalmente el esfuerzo normal, ya sea de compresión o de tensión. ¿Y qué nos faltaría calcular? Nos falta calcular el esfuerzo cortante en la viga, el tau, ¿ya? Y el tau, ahí está la fórmula, es V, donde V es la fuerza cortante, que se mide en Newton, donde I es la inercia, que se mide en metros a la cuarta, y donde T es el espesor de la viga respecto al punto donde queramos calcular el esfuerzo cortante. Y Q se llama primer momento de área. Y ese Q, que es el primer momento de área de la viga, lo vamos a obtener a través del área que tenga esa sección de la viga, que I va a ser la distancia desde el eje neutral al punto donde calcularás el esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces, todas estas herramientas matemáticas las vamos a ir aplicando en diversos ejemplos de viga y obviamente la vamos a ir ustedes reconociendo cada uno de ellos. Ahora bien, expliqué cómo calcular el I, cómo calcular el M, cómo calcular la I, la C y por ende el S. Pero no he explicado cómo vamos a calcular el momento, ni tampoco cómo vamos a calcular la fuerza cortante. Esas variables se van a calcular a través de una descripción gráfica que vamos a hacer de la viga, donde vamos a tener que graficar dónde está el esfuerzo dónde se encuentra en la viga que está sometida a cargas exteriores, dónde se encuentra el momento flector máximo y dónde se encuentra la fuerza cortante máxima. Y eso lo vamos a hacer ya a partir de la próxima clase, donde vamos a partir con el cálculo de el momento flector y de la fuerza cortante para vigas sometidas a cargas externas, donde vamos a hacer gráficos y análisis de dónde ocurren los máximos tanto de momento flector como de fuerza cortante. Bien, entonces esto es lo que tenía planificado para hoy. Comentarles también que en el PPT van una secuencia de videos explicativos del canal de YouTube que se llama Ingeniería Elemental.
que son videos cortitos, y eso es lo que me gustó, que son de 3 o 4 o 5 minutos por ahí, no pasan ese tiempo, por lo tanto son de rápida visión y son súper claros, y que van explicando todos los puntos que hemos visto hoy día, pero la única diferencia es que ahí el profesor que está explicando, esta tablita, que nosotros la vamos a hacer desde un punto de vista geométrico, él la explica con la matemática de fondo, que es la matemática teórica, que son integrales. Pero no pierdan cuidado porque esa matemática nosotros no la vamos a aplicar, lo que vamos a hacer es utilizar esta tabla. Esta va a ser nuestras matemáticas, nuestras integrales. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Así que pierdan cuidado con eso, pero échenle una miradita y vean estos videos. ¿Ya? Bien, eso es lo que tenía planificado para hoy. No sé si tienen alguna pregunta que realizar. Bueno, si no, simplemente desearles que tengan una buena jornada. El día de mañana nos encontramos de nuevo y mañana vamos a partir ya haciendo algunos ejemplos de cómo calcular a través de la gráfica, la gráfica de momento máximo y la gráfica de cortante máximo, para después ya posteriormente comenzar a calcular los esfuerzos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, gracias.